Buenas noches. Reiniciamos conversando con Humberto. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando en la finalización de un libro sobre geopolítica. Se titula Conciencia, Poder y Carácter. Ese es el título de mi más reciente libro. Tiene unas 305 páginas. Y ahí estamos leyendo en ese libro historia, geopolítica, cultura, a través del lente del conflicto cósmico. Eso es lo que hacemos en Conciencia, Poder y Carácter, que va a estar disponible en Amazon ya esta semana. Ya subimos el manuscrito, estamos resolviendo algunos problemas que teníamos con la portada, el lomo y la contraportada, pero ya esperamos que para mañana poder tener todo listo y proceder. Así que le damos gracias a Dios porque nos permite reiniciar conversando con Humberto. Muy bienvenidos los que se están conectando en este momento. Espero que me escuchen bien. Me avisan si no. Maribel Cadet, un placer tenerte por aquí, volver a juntarnos. Así que ya saben los temas que voy a tratar esta semana y la próxima. Esta semana voy a estar conversando con Humberto todas las noches, desde hoy hasta el viernes. Iván Villamil, muy bienvenido, mi hermano. Toda esta semana, la semana próxima, voy a estar tratando aquí en Conversando con Humberto temas relativos a conciencia, poder y carácter, que es el libro que va a estar disponible ya esta semana en Amazon. Así que vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, perdóname que soy pecador, bendice este programa y permite que sea de utilidad. En el nombre de Jesucristo, amén. Me dicen si se está oyendo bien o si no se oye bien, para yo hacer las correcciones del lugar. Estoy aquí desde casa, mi esposa está aquí conmigo, gracias a Dios por eso. No me ha botado, le agradezco a Dios porque todavía el amor de ella por mí se sostiene, pero aquí estamos. Bien, cuando la gente aborda el tema del conflicto de los palestinos con Israel, lo hace desde una perspectiva que no es correcta. Y así que voy a hablar de este tema que divide a la gente completamente y lo voy a iniciar con una pregunta fundamental. Antes de hablar de sufrimiento, de niños muertos, de bombardeos, que es importante todo eso, es muy relevante. La pregunta inicial de mi tema ¿es relevante, es importante Israel para Occidente? Fíjense que yo no estoy preguntando si Israel tiene razón. Yo no estoy preguntando si el sufrimiento de los gazatíes y de la gente del Líbano importa. No estoy preguntando eso. Yo no estoy preguntando si Netanyahu es un buen líder. No pregunto eso. Yo pregunto algo totalmente diferente. ¿Es Israel importante para nosotros en República Dominicana, para los Estados Unidos, para Europa, para Australia, para Japón? ¿Es Israel importante? ¿Es Israel importante para los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Omán? Perdón, para toda esa gente. Porque si nosotros no respondemos esa pregunta primero, si nosotros nos lanzamos directamente a hablar del sufrimiento, de las imágenes, de los niños, de las escuelas, de los hospitales, de las cifras de muertos, lo que hacemos es que nos vamos a emocionar sin entender el conflicto. Y es importante que nosotros entendamos bien el conflicto, porque la emoción sin marco no produce justicia, produce confusión. Y la confusión es una herramienta. Es una herramienta del enemigo, es una herramienta del adversario, es una herramienta que Satanás usa también. Y si nosotros no aprendemos a entender los conflictos, las situaciones, desde su origen, nosotros también vamos a ser víctimas del enemigo. Así que esta noche nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a construir un marco primero y al final de ese marco
la pregunta sobre Gaza y el Líbano va a tener una respuesta más honesta que cualquier titular que hayan visto antes, durante esta semana o durante todo el tiempo que este conflicto tiene. Eso. Así que vamos entonces. Cuando la gente habla sobre Israel o pregunta sobre Israel, generalmente hace dos tipos de preguntas, dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿tiene Israel derecho a existir? Esa es la primera pregunta que se hace. Y empiezan a hablar de quién estuvo primero, quién llegó primero, comienzan a hablar de cuando en 1917 se dividió Palestina y todo ese tipo de cosas, comienzan a hablar de la resolución 181 del año de 1947, comienzan a hablar de la SOA, comienzan a hablar de cómo expulsaron a los árabes que vivían ahí o cómo expulsaron a los judíos que vivían en los países árabes. Y la otra pregunta que la gente se hace es, ¿tiene Israel derecho a defenderse así? Quizá usted piense que esto no es relevante para usted, y sí lo es. Quizá usted piense que este programa solamente debe tratar temas bíblicos. Este es un tema bíblico, aunque no es el tema bíblico común y corriente que usted escucha. Y no es que los temas bíblicos sean comunes y corrientes, perdónenme por la expresión, sino que esto también nos ayuda a entender el conflicto cósmico y cómo el conflicto cósmico se manifiesta en todas las acciones que hay sobre la tierra. O sea, el evangelio no es solamente tú eres la cosa más bonita que Dios tiene. Esto también es evangelio y es fundacional para nosotros, para que entendamos cómo van los movimientos del conflicto cósmico en la tierra. Así que, entendiendo que las dos preguntas, si Israel tiene derecho a existir o si Israel tiene derecho a defenderse, son preguntas morales, hay que decir que las preguntas morales sin contexto estratégico producen respuestas que dependen completamente de las imágenes que a usted se le presentan. Entonces no es usted quien está tomando una decisión con respecto a cómo va a responder, sino que a usted le están imponiendo una respuesta y usted piensa que es usted quien responde. Entonces la pregunta que yo quiero hacer esta noche es completamente diferente. Es una pregunta de consecuencia, una pregunta fundacional, y sobre esa base nosotros podemos entender todo lo que sucede. ¿Qué le ocurre al orden occidental si Israel desaparece? La gente no piensa eso. Todos los muchachos que salieron en el 2023, 2024 a proclamar en las calles de Estados Unidos, de Europa, de República Dominicana, de donde sea, desde el río hasta el mar, no estaban pensando completamente lo que estaban diciendo. ¿Qué le ocurre a Occidente si Israel desaparece? ¿Qué le ocurre a Occidente si Israel es neutralizado o pierde su capacidad de actuar como actor independiente en el Mediterráneo oriental? Y ahí es que yo quiero llevarlos a pensar. Y esta es una pregunta que tiene una respuesta verificable. No depende de simpatía ni de afiliación religiosa. Depende de geografía, de tecnología, de estrategia, de democracia, de geopolítica. Depende de todo eso. Así que vamos a verla en los diferentes niveles. El Mediterráneo oriental es una de las intersecciones estratégicas más críticas del planeta. Por ahí pasa, por Suez, el comercio entre Europa, Asia y África. Pasa por Suez, pasa por tierra, pasan rutas aéreas que pasan por ahí, rutas marítimas. También por ahí pasan los cables submarinos de datos que sostienen el Internet global. Pasan por ahí. Por ahí pasa el tráfico energético entre el Golfo Pérsico y Europa. Entonces es una vía, es una zona vital para Occidente. Pero la gente no piensa en eso. Desde el río hasta el mar, pero no saben cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, en esa región, en toda la región del Medio Oriente, hay un solo Estado que comparte arquitectura institucional con Occidente, que se parece a Occidente, que funciona como Occidente.
sistema judicial independiente, elecciones competitivas, sociedad civil activa que se mueve, libertad de prensa. Ese Estado es Israel. Cuando usted analiza todos los demás países que están en esa zona, usted se da cuenta de que solo Israel es así. Egipto no es una democracia. No es una democracia Egipto. Jordania tampoco. De hecho, Jordania es uno de los países más débiles que hay. El principal activo que tiene Jordania es Abdalá II, su rey. El Líbano es un estado, es una democracia, es una soberanía vacía. En el año 2005, Naciones Unidas estableció el concepto de soberanía vacía. ¿Qué es una soberanía vacía? Es como Haití. O sea, un estado que tiene bandera, tiene gobierno, tiene asiento en Naciones Unidas y todo ese tipo de cosas, pero no controla su territorio, no provee los servicios que debe proveer, no tiene independencia política. El Líbano no es una soberanía completa. Fundamentalmente, el sur del Líbano está controlado por Hezbollah. Hezbollah es un proxy, es un satélite de Irán, e Irán lo ha utilizado para tener control del Líbano, porque la estrategia iraní es tener control desde el Golfo Pérsico hasta el este del Mediterráneo, controlando toda esa zona que es vital. Irán tiene control, lo estamos viendo ahora con la guerra que estamos viviendo, que está en pausa, pero esa guerra está con cómo Irán ha logrado cerrar el estrecho de Hormuz, sin ser una potencia, pero utilizando minas, utilizando botes, utilizando misiles y drones, ha logrado detener el tránsito en el estrecho de Hormuz. Pero no solamente controla directamente el estrecho de Hormuz, a pesar de estarse enfrentando a la poderosísima Marina de los Estados Unidos, experimentada, capaz, completamente tecnificada, también tiene control sobre Bab el-Mandeb, que es la parte que une al Océano Índico con el Mar Rojo, y por ahí tiene control también del tránsito por el Canal de Suez. Lo controla a través de los hutíes, otro proxy iraní que Irán financia, arma, dirige y todo ese tipo de cosas, que también lo utiliza para atacar a Arabia Saudita. Si Irán lograra hacer desaparecer, lo tiene en su constitución, o sea, los ayatolás lo dicen constantemente, que el objetivo de ellos es desaparecer a Israel. Hamas lo dice, Hezbollah lo dice, pues controla todo, porque Siria todavía no se puede poner en pie por todos los conflictos que tiene, resultado de más de 10 años de guerra civil, con más de 500.000 muertos y unos 12 millones de refugiados, gente que se tuvo que ir de ahí. Israel es el único punto luminoso en esa zona. El resto de los actores en la zona, en esa región, son autocracias, teocracias, estados fallidos, soberanías vacías. Y no lo digo como un juicio moral, lo digo como descripción funcional de lo que está sucediendo. Si Irán llegara a hacer desaparecer a Israel, entonces Irán va a tomar control de todo eso. Y entonces Occidente va a tener un severo problema político, comercial, migratorio, porque, ¿qué resulta? Los estados del Golfo ya están suficientemente claros de que Irán es su principal problema. Esta guerra ha demostrado que Irán los puede atacar y los ataca. Tiene armas suficientes para destruir la base económica de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Omán, de Kuwait, de todos esos países. Y los ha atacado durante esta guerra. Entonces ellos prefieren una relación con Israel que estar sujetos al terrorismo iraní. Entonces, cuando Occidente pierde a Israel como ancla institucional en el Mediterráneo oriental,
no gana un vacío neutral. No se va a quedar vacío. Gana un espacio que va a ser inmediatamente llenado por Irán. Y a partir de ahí entonces, el gobierno del mariscal de campo al-Sisi en Egipto entra en peligro. Ustedes recordarán que en el año 2012, después de la primavera árabe, Morsi, de los hermanos musulmanes, ganó la presidencia. Pero ya estaba tomando acciones para radicalizar a Egipto. Y el ejército egipcio entró en acción y lo destituyó con un golpe de Estado. Eso le puede suceder. Hay otra cosa que hay que tomar en consideración. El 51% de la población de Jordania es palestina. Es un equilibrio, son malabares lo que hace Abdalá II para poder mantener tranquila a Jordania como nación. Otro país que tiene intereses en el control del Mediterráneo Oriental es Rusia. Rusia perdió el asidero que tenía en Siria cuando en diciembre del 24 el presidente anterior Al-Assad tuvo que salir huyendo porque el presidente actual en una rebelión lo echó. Y de esa manera Rusia perdió a la base naval de Tartus y otras bases terrestres que tenía. O sea, los actores que quieren tener el control del territorio donde está Israel no tienen ningún compromiso con las reglas del orden internacional que Occidente construyó después de 1945. El carácter de esos actores te dicen que no respetan ni la conciencia ni los derechos de sus ciudadanos. Hay una discusión grande ahora mismo sobre realmente cuántas personas en Irán fueron asesinados por la Guardia Revolucionaria Islámica, cuántas personas fueron asesinadas también por los grupos paramilitares que sustentan al régimen de los ayatolas. Comprobados hay 5.000, pero el número llega hasta 30.000 en 2 meses, diciembre y enero. Diciembre del 25, enero del 26, se habla de hasta 30.000 muertos asesinados por las fuerzas protestantes que estaban en sus calles manifestándose en contra del régimen. Alrededor de 30.000 personas, hasta ahí llega el número, que fueron asesinados por el régimen iraní. Hay otra cosa también que hay que tomar en consideración, y esto es muy importante. ¿Qué produce Jordania? ¿Qué produce el Líbano? ¿Qué produce Siria? Irak produce petróleo. Pero aparte de eso, Egipto, ¿qué produce? O sea, hay que pensar en eso. ¿Qué es Israel? Israel es una de las principales bases, fuentes tecnológicas del siglo XXI. Intel tiene su principal centro de investigación fuera de Estados Unidos, en Israel. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Microsoft, lo mismo prácticamente toda la industria global de ciberseguridad tiene bases también en Israel. Entonces eso no es un detalle menor cuando los conflictos del siglo XXI se pelean tanto en el ciberespacio como en el campo de batalla. Entonces Occidente debería tomar eso en consideración a la hora de condenar a Israel por la manera en que se defiende. Y no digo que no, muchas veces no sea condenable la manera en que Israel se defiende. Lo que pasa es cómo se escucha eso en Gaza, en el Líbano y en Teherán. Cada vez que Occidente, los países de Occidente se quejan, lo que se escucha en Teherán no es que Occidente sufre por el sufrimiento de los demás. Lo que se escucha es, estamos haciendo las cosas bien porque ellos se están quejando. Otra cosa fundamental que hay que tomar en consideración es que la estructura bélica de Gaza, de el Líbano, está hecha sobre la base de
causar daño político a Israel. En Israel hay refugios para todos sus ciudadanos. Cada vez que viene un ataque aéreo, un ataque de drones, un ataque de misiles, suenan las alarmas en todo Israel. La gente y el gobierno israelí tiene refugios donde toda su población se puede esconder del ataque. No pasa lo mismo en Gaza, no pasa lo mismo en el Líbano. Tanto Hamas como Hezbollah tienen el martirio de su población como herramienta política para generar condena y rechazo contra Israel. Pero son ellos los que exponen a su gente al sufrimiento y a la condena. Entonces Israel produce más startups, más empresas tecnológicas per cápita que cualquier otro país del mundo, incluyendo Estados Unidos. O sea, la industria de inteligencia artificial, de semiconductores especializados, de defensa cibernética, tienen en Israel un nodo crítico que no se reemplaza fácilmente. Entonces, si se desmantela Israel, que es lo que gritaban los muchachos desde el río hasta el mar, porque no entendían, no entienden todavía de qué estamos hablando, no es un asunto de justicia abstracta en Medio Oriente. Es remover un componente de la infraestructura tecnológica e intelectual que sostiene la ventaja competitiva occidental frente a China y Rusia. Ese es otro tema que vamos a tratar esta semana o la próxima. ¿Qué es una superpotencia? ¿Y quiénes no son superpotencias? Entonces, ese es un costo que Occidente no ha calculado honestamente en el debate público. Y hay que decirlo con precisión. Es un debate, un costo que la Unión Europea no calcula, no por hipocresía simple, sino por dos razones concretas que rara vez se verbalizan, rara vez se dicen. La primera es económica. El mercado de consumidores árabes es alrededor de 400 millones de personas. Y eso pesa más en la balanza comercial de la Unión Europea que los 9 millones de israelíes que hay. Es un mercado más grande, el de los árabes. O sea, de cuando Alemania, Francia, Italia o España fundamentalmente calculan su posición sobre el conflicto, lo hacen con una aritmética económica clásica. O sea, es un negocio. Ellos no van a entrar en conflicto con los árabes, aunque los árabes ahora se están dando cuenta de que utilizar el conflicto de Palestina con Israel lo que ha hecho es fortalecer a Irán en perjuicio precisamente de los países árabes que rodean a Irán. La segunda causa es electoral. ¿Y a qué me refiero? En España hay alrededor de 5 millones de ciudadanos españoles que siguen la fe musulmana, que siguen al Islam. En Francia hay entre 5 y 6 millones. Marsella, por ejemplo, es una ciudad islámica. Ya no es tanto Francia como Islam. Alemania, ahí, como les dije, 5 o 6 millones de musulmanes en Francia. En Alemania hay alrededor de 5 millones de musulmanes. En el Reino Unido hay unos 4 millones de musulmanes. En los Países Bajos, en Suecia, hay grandes comunidades musulmanas que están activamente en política y votan y deciden la balanza de quién gana o quién pierde. Entonces, en esos países los márgenes electorales son muy bajos, son muy estrechos. Y entonces esa masa electoral tiene un peso directo de quién gana. Y por eso los gobiernos miden muy bien lo que van a decir para no molestar a esos electores. Entonces, eso no es teoría comparativa lo que estoy diciendo. Es aritmética electoral básica. Entonces el resultado es lo que nosotros vemos, posiciones europeas que hablan de proporcionalidad, que le llaman la atención a Israel cuando ataca el Líbano, pero primeramente Hezbollah disparado desde el Líbano hacia Israel. Otra de las cosas es que el sistema legal internacional que regula las relaciones entre estados fue construido después de 1945 precisamente para regular las relaciones entre estados, para que no hubiesen guerra entre estados. Hezbollah no es un estado.
Jamás no es un Estado. Son actores no gubernamentales que gobiernan espacios y que tienen armas y que controlan gente. Así que el sistema internacional, la Corte Internacional de Justicia, no puede juzgar a Hamas o a Hezbollah. ¿Por qué? Porque no son estados. Entonces hay que modificar, hay que reajustar, hay que cambiar, hay que actualizar el reglamento que regula las relaciones en este caso. Entonces, hay otra cosa, el derecho, las quejas de la Unión Europea sobre los muertos en Gaza o en el Líbano no se compadecen con todos los casos que tenemos como este. Por ejemplo, en Siria, 500.000 muertos con el régimen de Assad. ¿Qué hizo Europa para condenar a Assad, al régimen de Assad en Siria? Un silencio relativo. En Yemen, devastado por Arabia Saudita con armas europeas, silencio relativo. Los uigures en China, 1 millón de personas en campos de reubicación en China. Silencio casi total. Lo que está pasando en Etiopía también. Entonces, todos esos son casos similares o peores que Gaza y que en el Líbano. Y no estoy diciendo que no esté mal lo de Gaza y que no esté mal lo del Líbano. Estoy diciendo que no se tratan, no se miden con la misma vara. Eso es inconsistencia. Inconsistencia. Entonces, si la preocupación europea fuera genuinamente humanitaria y universalmente aplicada, veríamos la misma intensidad en todos esos casos, y no la vemos. Y la diferencia no es la magnitud del sufrimiento. En varios de esos casos, el sufrimiento es mayor que en Gaza. La diferencia es quién es el actor y qué costo político tiene señalarlo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ese estándar doble no defiende a Israel de toda crítica. Exige que la crítica sea honesta, el mismo rasero para todos, y eso es lo que un análisis serio requiere. O sea, vamos a tratar a todo el mundo igual. Entonces, estrategia regional. Sin Israel funcionando como un disuasivo en la región, Irán proyecta un poder sin obstáculos desde Teherán hasta el Mediterráneo. Y eso no es una hipótesis, es lo que Irán ha declarado como objetivo estratégico explícito durante décadas. Y eso es importante. Un Irán con proyección hasta el Mediterráneo, controla el estrecho de Hormuz al este, tiene presencia en el Mediterráneo al oeste y tiene control sobre Bab el-Mandeb. O sea, tiene control sobre el tráfico marítimo en toda esa zona. Y eso le da capacidad para interrumpir el flujo de energía hacia Europa y el flujo de comercio hacia Asia desde una posición que ninguna potencia occidental puede neutralizar sin un costo militar enorme. Piénsenlo, piensen. Entonces, Arabia Saudita, los Emiratos, Jordania y Egipto lo saben. Por eso, a pesar de toda la retórica pública sobre Palestina, ninguno de ellos quiere genuinamente la desaparición del Estado de Israel, porque saben que el vacío que dejaría Israel sería llenado por Irán, no por un Estado palestino próspero y democrático. Eso no va a suceder. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la angustia? Ahora sí podemos hablar de Gaza y del Líbano con el marco construido. El sufrimiento en Gaza es real. Los muertos son reales. Los niños muertos son reales. Las imágenes de los niños son reales. Nadie con conciencia puede mirarlo sin que algo sufra o se rompa adentro. Pero hay una pregunta que el dolor no responde. ¿Por qué eso está ocurriendo? La respuesta honesta tiene varias capas. En primer lugar, Hamas no es Gaza. Hamas tomó control de Gaza en el año 2007 mediante un golpe de Estado interno contra la autoridad palestina. No fue elegido en elecciones libres para gobernar, tomó el poder por la fuerza. Desde entonces Hamas ha tomado decisiones deliberadas que han convertido a la población civil de Gaza
en escudos estratégicos. Los túneles debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, debajo de las mezquitas, debajo de los edificios residenciales, las armas almacenadas en mezquitas, los comandos operando desde áreas residenciales, no son accidentes de guerra, son una estrategia documentada que apuesta a que la respuesta israelí produzca bajas civiles que generen presión internacional. Y eso es medible, está ahí, está comprobado. El sufrimiento en Gaza, como dijimos, es real, pero también está instrumentalizado por Irán. Es una estrategia política, es una estrategia militar. Irán financia a Hamas y a Hezbollah no por amor al pueblo palestino, sino como parte de su estrategia de proyección regional. Quiere el control de toda la región. Por eso, entonces, actores políticos en Occidente que usan las imágenes para debates domésticos también controlan esa narrativa. Está también instrumentalizado por gobiernos que nunca construyeron infraestructura en los territorios bajo su control, pero hablan de justicia palestina con gran elocuencia. Entonces, el pueblo palestino merece un Estado viable, pacífico y digno. Eso es verdad. Pero esa verdad ha sido secuestrada por actores que no quieren un Estado palestino próspero. Quieren gente sometida a la ley islámica. Quieren un conflicto perpetuo que les sirva de combustible político. Entonces la tensión genuina que Occidente enfrenta es esta. La relevancia estratégica de Israel es real y es indispensable para el orden occidental. Y el costo humanitario de la manera en que Israel a veces ejerce esa relevancia está erosionando la legitimidad moral que justifique ese apoyo. Pero Israel no se puede cruzar de brazos y dejar que lo ataquen, porque lo van a hacer desaparecer. Entonces, esas dos verdades no se tensionan. Y una política exterior honesta tiene que vivir con esa tensión sin resolver falsamente ninguno de los dos estados. Entonces Israel tiene derecho a existir y tiene derecho a defenderse. Y tiene la obligación de hacerlo de una manera que no destruya la base moral de su existencia. Eso es fundamental. Entonces, ¿es relevante Israel para Occidente? La respuesta mía es sí, es relevante. Geográfica, geopolítica, tecnológica y estratégicamente es sumamente relevante. Permitir que Irán controle todo Medio Oriente, desde el Golfo Pérsico hasta el este del Mediterráneo, no es factible para Occidente, porque estarían afilando cuchillo para su garganta. Y Chipre no va a frenar, ni Turquía tampoco van a poder frenar a Irán. Entonces, esa relevancia no depende de si usted simpatiza con Israel o con los palestinos. No depende de eso. Depende de la arquitectura del orden internacional que hace posible el mundo en que vivimos. Si no, viviéramos en un desastre total. Por eso esa relevancia viene con una responsabilidad que Israel no siempre ha cumplido. Lamentablemente tenemos gente como Smotrich, tenemos gente como Ben Gvir y tenemos también gente como Netanyahu en el gobierno de Israel que tienen una manera, vamos a decir, complicada e injusta de ejercer su derecho a defenderse. Entonces la pregunta que les dejo para el próximo tema es, si Israel es relevante para Occidente, ¿qué dice eso sobre el conflicto que se acerca entre las potencias que quieren preservar ese orden y las potencias que quieren destruir el orden? ¿Y dónde queda la profecía bíblica en este mapa? Eso es importante. Mientras tanto, el conflicto cósmico se manifiesta en el carácter de las personas, de los líderes que están dirigiendo en Gaza, en el Líbano, en Israel, en Irán y en los demás países que componen a Medio Oriente. La pregunta fundamental es el carácter de esos líderes. ¿Construye o destruye? ¿Salva o mata? Y esa es una pregunta que yo se las dejo a ustedes. Entonces, la semana que viene
pues, mañana a las 9 de la noche volvemos a la carga con el tema sobre Irán. Vamos a trabajar a profundidad. Muchas gracias, que Dios les bendiga, pasen muy buenas noches.